Bueno, hola a todas. Este video es para comentar la ponencia de René. Bueno, voy a tocar algunos punticos y creo que en primera puedo tocar lo de la escritura. Para mí fue algo compleja leerla, aunque yo noto que tu voz en la manera en la que expresas las ideas. A veces siento que eres un poco reiterativo en ello y se me complicó, digamos, la interpretación de ciertas pequeñas partes, ¿no? Bueno, eso es lo que voy a nombrar a continuación. Eh, digamos que tú inicias exponiendo muy bien esto del territorio cuerpo y el territorio tierra y la experiencia de la mujer indígena y cómo se ve, digamos, esa tergiversación, cómo se ha juzgado, cómo se ha invisibilizado y se ha visto como atrapados dentro de esas macroestructuras socioeconómicas, dentro de esos grandes pensamientos con representantes varones y todo ese tipo de cosas que expones muy bien en el texto. Sin embargo, a veces yo siento, y eso es una de las cosas que de pronto yo noté, que tú pones, por ejemplo, en vez de corporalidades, como diferentes mujeres que lo experimentan de manera individual, eso sí, como lo dice Luna Capnal, tú pones la corporalidad. Y yo creo que ahí toca hacer una precisión en ese sentido, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes personas y personas que tienen particularidades y situaciones únicas, ¿no? Y experiencias únicas. Eso no quiere decir que no compartan una violencia, ¿vale? Bueno, otra cosa que quizá a mí me molestó un poco del texto, no te lo tomes personal, es que de pronto usaras la palabra filosofía como eh, la filósofa o la filosofía de, porque yo siento que la palabra está muy cargada de mucho, como de mucha teoría occidental, de pronto, como de muchos significados que son atribuidos de pronto a un pensamiento más abstracto, más patriarcal incluso. Digamos que un poco después yo reflexioné sobre eso y yo dije, no, de pronto René está tomando este término resemantizado y entonces se está refiriendo a los saberes y a los pensamientos, de pronto como resignificándose esa palabra. Pero sin embargo yo creo que ahí sí hacer una precisión con eso. Yo no estoy queriendo decir que Lorena Capnal no haga y no escriba pensamiento muy valioso y no sea una académica, que para mí lo es, una académica política activa, muy interesante y muy valiosa. Con eso no quiero decir eso. Yo creo que es una precisión en la palabra, ¿no? Otro punto que me gustaría tratar aquí es que yo siento que en la ponencia, pese a que tú pones mucho como tu voz en las oraciones, que son bastante largas, algunas tienen hasta 6 líneas y son por eso un poquito complicadas de leer porque tienen pocas comas. Yo siento que le falta hacer un poco autocrítica con el texto. Me explico, es que siento que me hubiera gustado ver como tu posición, si tú te identificas como hombre, si no también, pues eso es algo muy personal tuyo, como una reflexión autocrítica también desde tu posición como hombre, como ejemplo, frente a cómo tú entras a dialogar con Lorena Capnal y con los feminismos comunitarios, mayas y chincas, ¿no? Eso hubiera sido muy chévere que lo abordaras a lo largo del texto, porque precisamente eso es lo que permite cuestionarnos a nosotras mismas de diferentes maneras. Y eso me hubiera gustado que lo abordaras, perdón. Hay otra cosa que yo vi que de pronto no abordaste demasiado y es, bueno, si tú abordas la resistencia política,
pero no veo como ese abordaje que Lorena Capnal hace en el texto sobre la victimización, de pronto sobre la victimización que se le ha venido dando a los pueblos ancestrales a partir de la colonización, que es eso de también como esa crítica a la historia o de echarle la culpa de todos los males a ese momento, ¿no? Y también desde ahí cómo se ha venido victimizando la figura del indígena, de las comunidades ancestrales y en especial cómo ha venido de ahí recayendo la opresión sobre las mujeres indígenas aún más, ¿no? Eso me hubiera gustado que lo abordaras. Otro puntico ahí que me sonó raro fue lo de biotecnología o biotecnológicas, que lo dices, yo lo entendí ahí, o al menos como tú lo quieres expresar, como una modificación genética, sí, una modificación genética a los seres, ¿no? Como lo que hacen algunas empresas con los transgénicos, pues tú sabes, con las verduras, con las frutas que intentan hacer a producción masiva y que las hacen madurar de unas maneras más rápidas, que comienzan a intervenir lentamente todo este tipo de espacios y que incluso comienzan a dañar la tierra y sus nutrientes, ¿no? Eso también hubiera sido bonito que lo ampliaras un poco, al menos que lo explicaras un poquito más detallado porque queda un poco por el aire. Eso me hubiera gustado verlo. Eh, bueno, cuando, por ejemplo, otro punto es cuando abordas el marxismo. Mm, ahí es muy bonito porque, por ejemplo, me acuerdo que Julieta Paredes dice que de las grandes teorías, digamos que sí, el marxismo, el indianismo, el capitalismo, todas estas teorías que han venido siendo fundamentadas, el liberalismo, sus grandes representantes casi siempre son hombres, hombres occidentales, blancos, situados de diferentes maneras, y en el caso del indianismo, pues hombres también, quizá no blancos, pero sí, eso es muy interesante verlo ahí en ese pequeño punto, ¿no? Otra cosa que yo vi que no abordaste mucho fue la parte final del texto en el feminista siempre, en el que abordan, digamos, ese marco jurídico de las ONGs que apunta como a esa despolitización, digamos, a partir de sistemas burocráticos y tecnocráticos supremamente extensos y mamones, en los que las ayudas a las personas o a las diferentes comunidades que han sido vulneradas se traducen en llenar un formulario o en, o en verse consumidos las mismas personas del ONG por una burocracia que en general no tiene sentido porque inicia con una cierta horizontalidad y termina con una verticalidad jerárquica terrible, ¿no? Y eso es interesante verlo también y me hubiera gustado que lo abordaras. Otra cosa que hubiera sido muy bonito que abordas un poquito más a fondo es esa figura de que cuál es el buen vivir, cuáles son esas condiciones que se mejoran, digamos, a partir de estos análisis críticos que hace Lorena Capnal, de esas cosmogonías que precisamente vienen siendo implantadas, bueno, no implantadas, sino que vienen de ese patriarcado ancestral que va legitimando la violencia sobre los cuerpos de las mujeres y que en complicidad con el patriarcado colonial van aún oprimiendo aún más todo este tipo de cosas, ¿no? Todo este tipo de cuerpos, perdón si utilizo esa palabra tan fea, de este tipo de cuerpos. Bueno, yo creo que ese es mi comentario. En general, pues yo siento que inició excelente el texto y por ahí detallitos de forma, pero en general sí se entiende muy bien lo que exponen en el texto de Feministas Siempre. Y es todo, cuídense.